Bien, pues vamos, por favor, abra su Biblia a la palabra. Vamos esta mañana en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 48. Lucas, capítulo 2, del 41 al 48 vamos a leer esta mañana. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Fíjese, este pasaje, hermano, nos narra cómo José y María, junto con Jesús, van a la fiesta de la Pascua, como hacían cada año. Jesús tenía en este momento 12 años y estuvieron en la fiesta y todo, y cuando se regresaron pensaron que Jesús estaba con ellos de regreso, pero de repente se dan cuenta que no está y obviamente se angustian. Empiezan a preguntarles, vuelven de regreso a Jerusalén y le empiezan a preguntar a los parientes, a los amigos y a todos los que iban ahí si habían visto a Jesús. Y pues nadie lo había visto, nadie se había dado cuenta dónde se había quedado. Y de repente llegan a Jerusalén nuevamente y encuentran a Jesús en el templo, oyendo a los maestros de la ley y preguntándoles muchas cosas. Y le dicen: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te separaste de nosotros? Te estamos buscando como locos. Hace 3 días que no te encontramos y hemos estado angustiados. Pensamos que algo te había pasado, pensamos que te habías perdido, quizás pensamos que ya no te íbamos a encontrar nunca. Pero Jesús estaba ahí. Y mire, usted puede imaginarse quizás esos momentos de angustia y desesperación por los que pasaron José y María cuando perdieron a su hijo. Yo no sé si algún padre aquí en alguna ocasión ha perdido de vista cuando menos a sus hijos, o se le quedó por ahí o lo dejó por allá, y de repente se da cuenta que ya no viene con usted, y son momentos de angustia y desesperación. ¿Qué vamos a hacer sin Jesús?, dijeron José y María. Lo hemos perdido. Y fíjese, en un principio no se habían dado cuenta que ya no iba con ellos. Y lo fueron encontrando hasta el 3er día. Muchos de nosotros, hermanos, quizás en algún momento hemos pasado por esta situación. Hemos dejado por ahí olvidado a alguno de los hijos. A veces vamos al mercado, los niños son curiosos, se van por otro lado o se quedan en algún lado y nos asustamos y nos angustiamos y corremos como locos para buscarlos. Algunas veces los encontramos rápido entre la gente, otras veces tarda en que nosotros lo podamos encontrar. Pero muchas veces
los encontramos en algún lugar que se quedaron viendo algo, que estaban en donde están los juguetes o algo les llamó la atención y ahí se quedaron y no siguieron caminando con nosotros. Mucho más ahora en estos tiempos tan peligrosos, hermano, muchas veces pensamos que ya se lo robaron y vienen a nuestra mente pensamientos malos, los más horribles quizás, y empezamos a decir, híjoles, y si lo secuestraron, y si es alguno de los padres, uno de los dos que se les perdió el hijo, empieza uno a pensar, ¿y ahora qué le voy a decir a la mamá? ¿O qué le voy a decir al papá? ¿Qué cuentas voy a entregar? Y empezamos a angustiarnos, a sudar copiosamente, teniendo nervios y todas esas cosas. Imagínense lo que José y María también experimentaron. Pero analicemos un poquito más esta situación. José y María comenzaron su viaje con Jesús. Jesús estuvo con ellos, iba con ellos. Pero en un momento se descuidaron. Quizás se confiaron, se distrajeron en otras cosas. Pensaron que Jesús siempre iría pegado a ellos, cerca de ellos, no lo sé. Lo que sí aconteció es que en cierto momento se dieron cuenta que ya no iba con ellos, ya no iba caminando con ellos. Y qué difícil, hermano, qué terrible y qué preocupante ha de haber sido para ellos perder a Jesús. Porque permítame decirle, hermano, que es realmente triste, lamentable y preocupante perder a Jesús. A lo que quiero llegar, hermanos, es aquí hay algo que creo que todos debemos preguntarnos constantemente. Y esa pregunta es: ¿voy caminando con Jesús o lo he perdido? O a lo mejor podríamos plantear la pregunta de otra manera: ¿sigue Jesús caminando contigo o ya lo perdiste en algún lado? Ya lo dejaste en un momento de tu vida. Y es que muchas veces, hermanos, pensamos que Jesús sigue con nosotros. Tratamos de sentirlo caminar con nosotros, pero no está. De repente nos hemos dado cuenta que ya no camina con nosotros, que lo hemos perdido. Y eso, como dije anteriormente, es preocupante, es terrible. Esa es una pregunta que constantemente tú y yo, hermano, debemos estarnos haciendo. ¿Está Jesús conmigo todavía? ¿Va Jesús caminando conmigo o ya estoy caminando solo y ya Jesús se quedó en algún lado y ya Jesús lo perdí? Porque, hermanos, de cierta manera, muchas veces o algunas veces en la vida cristiana pensamos que Jesús sigue caminando con nosotros, que está a nuestro lado, que no se ha apartado de nosotros. Pero cuando nos damos cuenta, Jesús no está. Lo hemos perdido. Y hoy quiero hablar acerca de 3 formas de perder a Jesús en nuestra vida, en nuestro caminar en el Señor. Claro que hay muchas formas más, pero hoy solamente quiero referirme a 3. Y la primera, hermano, es que algunas veces recibimos a Jesús en nuestro corazón, comenzamos a venir a la iglesia,
Empezamos a dar nuestros primeros pasos en la vida cristiana tomados de su mano, de la mano de Jesús. Pero al poco tiempo de ir caminando con Él, de repente lo soltamos y seguimos caminando en la vida pensando que es obligación de Jesús caminar con nosotros siempre. Muchos de nosotros quizás creemos que si un día le recibimos en nuestro corazón, eso es suficiente para que Jesús vaya con nosotros todo el tiempo, toda la vida. Pero hermanos, déjeme decirle que muchas veces hemos caminado un poco con Jesús y le hemos soltado y lo hemos perdido. ¿No? Y a pesar de que nos damos cuenta de que Jesús ya está con nosotros, ya no va con nosotros, no lo buscamos. A veces no le damos la importancia a las cosas y no le damos el valor que tiene el que Jesús siempre esté caminando con nosotros. Sobre todo cuando empezamos en el camino del Señor, vamos caminando un poquito, al rato lo soltamos y nos desviamos el camino. Sabemos que Jesús ya no está ahí, pero no lo buscamos, no hacemos el más mínimo intento de volver a encontrar a Jesús, de reencontrarnos con Él. Y lo dejamos que se pierda. Y caminamos otra vez en la vida, caminamos otra vez en el mundo, pero no nos interesa volver a encontrar a Cristo. Pensamos que por el simple hecho de recibirlo en el corazón, Él tiene la obligación, como dije, de estar todo el tiempo y de no separarse. Y Jesús quiere hacerlo. Porque, hermanos, nosotros somos los que soltamos a Jesús. Jesús nunca te va a soltar. Jesús nunca va a querer apartarse de ti. Jesús siempre va a querer permanecer a tu lado, contigo en todo momento. Pero somos nosotros, hermanos, los que lo hacemos a un lado, los que lo dejamos y ya no nos importa seguir con Él. Mire, quiero poner un ejemplo. De repente, vamos a poner el ejemplo de algunos jóvenes. De repente algún muchacho decide decirle a una muchacha que le gusta, que si quiere andar con él, que si quiere ser su novia. La muchacha acepta, comienzan una relación, salen un tiempo y de pronto el muchacho deja de llamarle a la novia, deja de buscarla. La muchacha pregunta por él, no le dan razón, no sabe dónde se fue. Pasan varios meses o más tiempo. La muchacha se pone triste y se resigna el haber perdido a este novio, a este muchacho. Pero de repente un día, después de un largo tiempo, el joven se aparece nuevamente y se vuelve a acercar a la muchacha como si nada hubiera pasado. De hecho, pues nunca formalmente terminaron. Solo pasó que una de las partes dejó de buscar a la otra. Pasó mucho tiempo y de repente el muchacho vuelve a aparecer y se presenta con la muchacha
y le pide que sigan con su relación. Y hermano, se considerará, después de que este muchacho la abandonó, nunca la muchacha supo de él, se apartó, se fue por otro lado, y de repente, después de mucho tiempo, viene y la busca, ¿se considerará que sigue una relación entre ellos? Y si él se presenta como si nada hubiera pasado, como si nunca se hubiera ido, ¿se considerará que existe todavía una relación entre los dos? Pues no, porque uno de los dos se fue, se apartó, abandonó al otro. Pues lo mismo pasa, hermanos, con Jesús, en nuestra relación con Jesús. Si tú en un momento dado dejas de caminar con Él, si te sueltas de su mano, si lo abandonas, si Jesús te sigue buscando por un buen tiempo, pero tú no respondes, si te vuelves al mundo y te olvidas de Jesús, llega un momento, hermano, en que tu relación con Él termina. Llega un momento en que esa relación no existe más. Y llega el momento en que has perdido a Jesús. Tu relación con Él ya no existe. Un día existió, pero te apartaste, te alejaste, lo abandonaste. Y Jesús ya no está contigo. Otra forma de perder a Jesús es cuando hay algo en ti que te contamina. Y no solo a ti, también a los que te rodean. Llámese familia, amigos, congregación, etcétera. Porque, hermano, cuando hay algún pecado, cuando hay algo que guardas en tu corazón como falta de perdón, orgullo, altivez, soberbia, rencor, odio, mentira, chismes, murmuración, cuando todas estas cosas están en tu corazón, corres el riesgo de perder a Jesús, de perder a Dios. Porque recuerda, hermano, que dice la palabra que el pecado nos separa de Dios. Y no solo esos pecados que consideramos pecados grandes, sino todo lo que no es de acuerdo a los mandamientos de Dios se considera pecado, y esas cosas te hacen que pierdas a Jesús. Porque, hermano, Dios no puede estar donde hay pecado. A veces guardas en tu corazón ofensa, de repente hay enojo, coraje, odio. Quizás también en algún momento hayas sufrido rechazo, y luego resulta que te enojas con las personas que te causan esas cosas, esas heridas. Pero no solamente con ellas, sino también te enojas con Dios. Y en un momento dado ya no quieres caminar con Jesús, cuando Él nada tuvo que ver con tu enojo, cuando Él nada tuvo que ver con la ofensa.
cuando Él nada tuvo que ver con el pecado que albergaste en tu corazón. Y ya no quieres caminar con Cristo. Y de repente dices también, ya no voy a la iglesia para que no me encuentre yo a fulanito o a fulanita que me ofendieron, que me lastimaron, que me criticaron, que dijeron cosas de mí. Ya no quiero ir a la iglesia tampoco. En mi casa ya no me dan ganas de orar, ya no alabo. Tengo coraje, ya no quiero ir ni saber nada de Dios ni de la iglesia. Y ese es otro de los momentos, hermano, en que has perdido a Jesús. Y voy a hablar de la tercera. Otras veces piensas que Jesús está contigo porque vienes a la iglesia, te congregas, oras, alabas y crees que todo está bien. Pero cuando buscas a Jesús, Él ya no camina contigo. En un momento dado confías en que has avanzado con Él, pero quizás te has ido por otro camino, te has desviado y caminas solo por un rumbo diferente al de Jesús. Te has alejado de los propósitos y de la voluntad de Dios. Has estado caminando en las cosas del mundo y cuando te das cuenta, Jesús se quedó atrás. No seguiste su mismo camino y cuando volteas, Jesús ya no está. Has estado caminando solo o sola. Y lo que ocurre es que estamos en la iglesia, pero caminamos alejados de los planes de Dios. Caminamos alejados de los propósitos de Dios. Debemos de tener cuidado, hermanos. Es muy difícil, es muy fácil, perder a Jesús. Como dije, no porque Él nos quiera dejar, sino porque nosotros nos separamos de Él. Jesús sabe, hermano, hacia dónde quiere ir contigo. Sabe hasta dónde te quiere llevar en la vida. Y Jesús te indica el camino, porque Él mismo es el camino. Y dice la palabra ahí en Salmo 119:5 que Jesús también es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Él es quien nos guía, quien nos da dirección, el que nos acompaña y quiere estar siempre con nosotros, si es que así lo deseamos. Él no nos pierde. Nosotros lo perdemos a Él. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si has perdido a Jesús por alguna de estas razones o por alguna otra razón, porque como dije puede haber muchas más, ¿qué es lo que tienes que hacer para recuperar a Jesús? ¿Qué es lo que tienes que hacer para reencontrarte nuevamente con Él? Lo mismo que hicieron los padres de Jesús en aquel momento. Regresar a buscarlo. Revisar o checar dónde pudiste haber perdido a Cristo. ¿En dónde? ¿En qué momento pudiste haberlo extraviado? Pueden ser diferentes momentos en la vida. Quizás lo perdiste cuando recibiste alguna ofensa,
cuando tu corazón fue lastimado, cuando decidiste no perdonar al que te ofendió, tal vez cuando albergaste en tu corazón cosas que te contaminaron, o cuando abriste la puerta para un pecado, o lo consentiste, cuando no seguiste los pasos de Jesús, quizás, y te desviaste del camino. Tal vez cuando dejaste de orar, cuando dejaste de tener una relación con Él, cuando ya no buscaste a Jesús para tener una comunión con quien alguna vez dijiste que era tu amado, y de repente perdiste tu primer amor. O es probable también que sientas que nunca has caminado con Jesús, porque nunca tampoco realmente le abriste tu corazón y lo recibiste totalmente. O puede que algún día lo hayas recibido como tu Salvador, porque te salvó, porque te perdonó, porque te liberó, porque te restauró. Pero no seguiste con Él, no seguiste siendo agradecido con aquel que hizo todo eso por ti, y recibiste lo que necesitabas o lo que querías y te apartaste. Muchos hicieron eso. La Biblia nos cuenta historias donde la gente se acercó a Jesús con una necesidad real de Jesús y le pidió un milagro, y Jesús lo hizo. Jesús lo liberó, Jesús los sanó, Jesús los perdonó, restauró su vida, les devolvió lo que habían perdido, recibieron su milagro y se apartaron de Él. Quizás en algún momento Jesús fue tu Salvador porque te perdonó todos tus pecados, pero te conformaste con eso y nunca le permitiste que, además de ser tu Salvador, también se convirtiera en tu Señor. Nunca te sometiste verdaderamente a Él, no le diste la oportunidad de que fuera Él quien realmente tuviera el control total de tu vida, de cada área de tu vida. Nos quedamos solamente con el perdón de pecados, nos conformamos con el milagro. Pero sabes una cosa, no es suficiente. Y muchos se han dado cuenta más adelante que no es suficiente solamente venir a Jesús, caminar un tiempo con Él, recibir su milagro y apartarse. Porque sabes una cosa, te vas a perder de todo lo demás. Lo que más nos conviene, hermanos, no es recibir el milagro, sino caminar toda la vida con el que hace los milagros. Porque si tú caminas con Jesús para siempre, no solamente vas a recibir un milagro, sino vas a recibir muchos más milagros en tu vida y en la de tu familia, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo.
Así es que, hermano, yo te invito a que sigas caminando con Jesús, que no lo pierdas. Realmente muchas veces no sabemos lo importante que es que Jesús esté con nosotros todos los días de nuestra vida. No le damos el valor que realmente tiene, el que Jesús nunca se aparte ni nosotros nos apartemos de Él para seguir recibiendo de su gracia y de su misericordia todo el tiempo. Así es que, hermano, no sigas caminando sin Jesús. Porque cuando en verdad valoras el amor que Jesús tiene por ti, cuando valoras todo lo que te ha dado y todo lo que ha hecho en tu vida, cuando has experimentado de alguna manera su presencia, su calor, su abrazo, su compañía, su gozo, su paz, su justicia, su fortaleza y su amor. Cuando has experimentado todo esto y mucho más, te das cuenta que es verdaderamente terrible caminar sin Jesús, perder a Jesús. Es angustiante, hermanos, vivir la vida sin Él. Es desesperante darte cuenta que ya no está contigo, que lo has perdido en algún momento de tu vida. Y hoy quiero decirte que si tú, hermano, hermana, sientes que Jesús ya no está a tu lado, que ya no está junto a ti, que ya no camina contigo, si hace tiempo que no sientes su presencia, si has pensado que Él no te escucha, si en algún momento dado has tenido una necesidad y no ha estado ahí Jesús para ayudarte, necesitas regresar y buscar a Jesús en el momento o en el lugar o en la circunstancia donde lo has dejado, donde lo has perdido. Fíjate, los padres de Jesús le dijeron: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Si tú también alguna vez le has dicho: Jesús, ¿por qué me has hecho esto? Y si eres una de las personas que en algún momento o en algún lugar lo extraviaron, vuelve a buscarlo. Vuelve a buscar a Jesús. José y María, cuando se dieron cuenta que no iba con ellos, inmediatamente regresaron a buscarlo. Y lo encontraron. Y si tú has sentido, hermano, que Jesús ya no va contigo y que se ha perdido en tu vida, tienes que regresar, tienes que volver a buscarlo. ¿Y sabes dónde lo vas a encontrar? Ahí donde lo dejaste, ahí donde lo olvidaste, ahí donde te apartaste de Él. Tienes que volver, hermano, para encontrarlo nuevamente y nunca más separarte de Él. Tienes que regresar al lugar y al momento en que perdiste a Jesús. Como dije, quizás ya te hayas dado cuenta que en tu vida Jesús ya no camina contigo. O a lo mejor en un momento dado, como les pasó al principio a José y a María, ni siquiera te has dado cuenta.
de que Jesús no está, de que lo perdiste. Pero si tú, hermano, estás recordando y estás consciente de qué fue lo que pasó, ¿cuándo fue el momento? ¿Cuándo pasó algo en tu vida en el que Jesús se quedó atrás? Porque déjame decirte que muchas veces lo sabemos. Muchas veces sabemos desde qué momento perdimos a Cristo. Desde qué momento Jesús ya no nos acompaña. Desde qué momento lo hemos perdido. Y puede ser una de estas tres causas de las que te hablé, o puede ser alguna otra. Pero si tú, hermano, has perdido a Jesús, vuelve a Él. Tú puedes volver y buscar a Jesús y decirle: Jesús, me he sentido solo, me he sentido abandonado, me he sentido sin fuerzas, me he extraviado, me he perdido. No estoy seguro si todavía estás conmigo. Es posible que en algún momento me descuidé. Es posible que en algún momento te perdí. Quizás, a lo mejor también para otros puedan decir: Señor, nunca te permití estar en tu vida, en mi vida por completo. Pero ya no quiero seguir así. Porque sin ti es imposible seguir caminando. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Y sin ti, Señor, lo más seguro es que me voy a morir. Y no quiero eso para mí. No quiero sentir la angustia de haberte perdido. Sé que me amas sin condición. Tú has venido a salvarme, has venido a rescatarme, has venido a liberarme, has venido a sanarme. Perdóname si en algún momento me descuidé y me desvié de tu camino. Pero quiero volver a encontrarte, Jesús, y caminar contigo. Quiero experimentar lo bueno de ti. Y quiero volver a tener una relación plena contigo, Jesús. Porque realmente me doy cuenta que caminar contigo, sin ti, me va a llevar a la perdición. Me va a llevar al fracaso. Me va a llevar a la condenación eterna. Así es que esa es la pregunta, hermano. ¿Vas caminando con Jesús? ¿O ya lo perdiste? Necesitas adentrarte tú mismo en tu interior, examinarte a ti mismo, mirar si Jesús está ahí o ya no está. Necesitas mirar a tu corazón y ver si solamente Jesús estuvo un día contigo en el momento en que lo recibiste y ahora tu corazón sigue vacío porque te apartaste. O quizás pasó algo en tu vida que tú mismo conoces, algún pecado, alguna circunstancia, y dices: ahí fue donde dejé de sentir la presencia de Jesús.
En ese momento en que me sentí lastimado, me sentí ofendido, hubo dolor en mi corazón, me sentí rechazado, me enojé con alguien, agarré odio contra alguien, hay resentimiento en mi corazón, y desde ese momento dejé de experimentar la presencia de Jesús en mi vida. Tienes que volver ahí, pedir perdón y reencontrarte con Jesús. Volver a Él y nunca más separarte. Nunca más apartarte de su camino. Nunca más volver a perderlo. Porque mira, si hay alguna herida en tu corazón por cualquier circunstancia que haya sido y tú perdonas, si hay algún pecado que hayas cometido y tú te arrepientes y pides perdón, en ese momento vas a volverte a encontrar con Jesús. Y Jesús volverá a caminar contigo todos los días de tu vida. Amén.